Buenas tardes para todos, bienvenidos. Este es el tercer conversatorio del programa de Contaduría Pública. Hoy vamos a tocar el tema de las normas internacionales, que es el tema de actualidad de nuestra profesión, que tiene muchas implicaciones jurídicas, legales, contractuales, financieras y económicas. Hoy nos acompañan los doctores Alfonso Saldaña, administrador de empresas, el doctor Miguel Saldaña, contador público del sector financiero. Nos acompaña el doctor Samuel González, gracias doctor, contador público, experto en revisoría fiscal, y nuestro gran colaborador también, igual que nosotros profesores, Gustavo Caro, del área de contabilidad. Les damos la bienvenida, gracias por la asistencia. Esto es para ustedes. Ustedes son los únicos beneficiarios de Uniminuto virtual y distancia con base en estos conversatorios, en los cuales queremos también colocarlos al día en actualidad contable, tributaria, económica y si pudiéramos decir también en globalización, ¿de acuerdo? Porque ustedes tienen que hacer proyección social desde su profesión, que es uno de los retos que tiene Uniminuto y de los cuales Uniminuto ha recibido varios premios nacionales e internacionales por ser incluyente en proyección social. Bienvenidos y arrancamos nuestro primer conversatorio de normas internacionales con el doctor Miguel Saldaña, contador público del sector financiero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, básicamente iniciamos nuestro conversatorio hablando un poco de la historia, ¿sí?, de este tema que básicamente ya está aquí en Colombia, y es el tema de las normas internacionales de información financiera. Estas normas vienen aproximadamente desde el año 1995, cuando la Junta de Normas Internacionales, que se encuentra o que labora en Inglaterra, ¿sí?, expidió unos principios para el manejo como tal de la norma contable desde su parte local, que trascendió y que ya lleva más o menos un promedio de 25 años internacionalizándose. ¿A qué se refiere con el tema de internacionalizándose? Básicamente todas las economías, si quieren estar a un nivel de competencia, deben presentar toda su información en como un mismo estándar, ¿sí? Básicamente las normas internacionales tienen ese principio, esa finalidad, presentar a todas las organizaciones, a todos los países en un mismo nivel de información, toda vez que los que están recibiendo esta información deben estar totalmente enterados sobre qué están invirtiendo, qué rentabilidades van a obtener, básicamente. ¿Por qué se crearon esas normas internacionales? Lo primero, falta de criterios internacionales para interpretación financiera. Ay, qué pena. ¿Se puede colocar otro? Ok, lo primero es falta de criterios internacionales. Como ustedes saben, digamos que inicialmente hay emisores, por ejemplo la US GAAP, que es básicamente la norma internacional que emite Estados Unidos. Está la información que sacan las IFRS, que es básicamente del IAPS, y la norma de cada uno de los países locales, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en este momento que está tan globalizada la información, la parte de los mercados, el que tengamos unos estados financieros presentados en US GAAP, el que presentemos unos estados financieros en norma Colgap, que es la norma colombiana, o de norma de la Unión Europea, ¿cierto?, no van a estar hablando el mismo idioma. Por ende, y la finalidad a la cual se llegó fue que todo se entrelazara, ¿sí? Absolutamente toda la información tuviera la misma importancia, la misma relevancia. Si estamos transando, estamos comercializando en Estados Unidos, sea igual a que estemos transando en Chile, a que estemos transando en China, que todos estén hablando el mismo idioma. ¿Qué pasa antes de las normas internacionales? Que cada uno localmente tenía su propia interpretación. Sobre costos innecesarios para empresas internacionales para interpretación y o presentación de la información financiera. Básicamente, cuando una compañía, ¿sí?, que cotiza en bolsa, digamos una compañía nacional, hay varios ejemplos, que coticen en la bolsa de Nueva York, ¿sí?, tienen que incurrir en unos sobrecostos que no son necesarios. ¿Qué ocurre? Primero, tiene que expedir sus estados financieros con la normatividad que se tiene actualmente. Segundo, para enviar
para cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York, tiene que presentar los estados financieros traducidos, digámoslo así, en norma internacional, ¿sí? Si tiene de pronto alguna intención de transar con alguna otra compañía del sector de Europa, tendría que emitir los estados financieros, nuevamente reexpresarlos a esa moneda a la cual quiere entrar en ese mercado, ¿sí? Por ende, son los sobrecostos que normalmente son bastante onerosos. Lo tercero, difícil comparación entre dos estados financieros, haciendo poco creíble la información. Al igual que una empresa que emite estados financieros tiene sobrecostos por presentarlos en diferentes entidades, de igual manera quien utiliza esos estados financieros, bien sea un inversor aquí en Colombia, un inversor en Venezuela, un inversor en Tailandia, desea conocer cuál es el manejo, de qué manera están utilizando sus recursos. Este inversor no va a ir a entregar unos recursos en un país donde no hay claridad del manejo de sus temas económicos o financieros. Sencillamente siempre todo el mundo quiere tener una radiografía correcta, exacta, de lo que están haciendo con sus distintos recursos. Eso es básicamente el inconveniente cuando no hay comparación entre los estados financieros. ¿Qué conllevaría la norma internacional? Que siempre tuviésemos un estándar de esa información. El objetivo principal de las normas internacionales es desarrollar estándares contables de calidad y comprensibles. Básicamente, la norma internacional está basada en principios, por ende, no es una normativa la que está regulando tanto lo que va a presentar, lo que va a revelar, como la información que contienen los estados financieros netamente. Por ende, como digamos que la norma internacional está emitida por un organismo privado, ¿sí? No está, digamos, ¿cómo se diría? No está como al margen de que si un gobierno quiere cambiar algo, entonces se alza la mano y lo modifica. No, hay una directriz que tiene esta empresa privada y que quien quiera hacerle algún cambio tiene que realizar un proceso, ¿sí? Básicamente para que pueda o cambiar una norma, o cambiar una NIF, o cambiar una interpretación, ¿sí? Sencillamente no se cambia con el estado de ánimo que tenga de pronto alguna nación, algún país, básicamente. ¿Y qué conlleva esto? Esto conlleva a que haya una calidad en la entrega de la información. Si estamos hablando de un efectivo o un equivalente a efectivo aquí en Colombia, la misma interpretación se tendría que dar en cualquier otro país, ya que van a ser estándar. Cuando habla de cumplimiento forzoso que requiera información de alta calidad, transparente y comparable, sencillamente a un país no se le indica, venga, usted tiene que entrar en normas internacionales, nunca se lo van a decir de frente. ¿Qué ocurre? Que un país que no tenga norma internacional, primero se le cierran las puertas para una apertura económica, para un tratado de libre comercio. Como nos hemos dado cuenta, el cambiar básicamente nuestra norma nacional a norma internacional nos ha traído consigo una firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, los que ya traíamos con Chile, con Perú, y los que pues digamos que actualmente se están transando, el que está mirando actualmente que es el con China. Pero a mí no me van a decir, oiga, si usted no está en norma internacional, le cerramos las puertas, pero económicamente va a tener unas fronteras. Nadie le va a recibir un estado financiero o nadie va a venir a invertirle en sus bolsas de valores, sencillamente porque no tiene ninguna clase de tranquilidad, no está, digamos, al margen de los demás países en el mundo. Por favor. Con el tema de la toma de decisiones, digamos que cuando una compañía tiene específicos, tiene muy claro su radiografía, sus estados financieros, adicional a eso, digamos que se cambia, se modifica la figura de que mi estado financiero es únicamente la radiografía de mi movimiento económico. Con las normas internacionales, esa radiografía va a tener unos componentes detrás de ese estado financiero. Sencillamente quien va a elaborar esos estados financieros no va a ser únicamente la parte contable, el contador público, sino que atrás de eso va a estar el gerente, la junta directiva, todas las personas, los empleados, los trabajadores de la compañía, porque se tiene que levantar una información desde la base para consolidar y entregar una información totalmente comprensible y verídica, ¿sí? Digamos que lo que antes tenía de concepto que quien preparara los estados financieros y los presentara al administrador, pero obviamente con el aval o con la presentación del contador público, ya no va a ser de esa manera. Sencillamente, atrás de ellos, todo lo que tiene que ver información de directivos, préstamos, lo que antes únicamente se presentaban los estados financieros como cuenta por cobrar asociados, cuenta por cobrar empleados.
sencillamente va a tener que presentarse una revelación en las notas de los estados financieros. Ya no va a ser tan sencillo como un rubro en el estado financiero, sino que va a haber un detalle mucho más amplio, ¿sí? Que obviamente va a implicar mucho más tiempo, más presentación. El contador no se va a saber absolutamente todo de la compañía, sino que va a tener que apoyarse en todas las demás áreas que circundan el desarrollo, el giro normal del negocio. ¿Cuáles son los sistemas y grupos interesados? El primer sistema va a ser el sistema jurídico-político, toda vez que, como sabemos, vamos a tener una transición de una normativa contable básicamente influenciada por la parte tributaria, ¿cierto? Como es la que traíamos con el 2649, la vamos a tener, ahora va a ser un principio neta y absolutamente contable. ¿Qué va a pasar? El tema de impuestos, el tema fiscal va a quedar aparte y va a tener una regulación distinta. Mis normas contables van a ser eso, normas contables, principios de contabilidad, que actualmente, como se tienen específicos, vienen pues a través de un decreto, el decreto 4946, ¿cierto?, que viene adicional de la ley 1314 del año 2009. La idea es que nosotros, así venga de norma, quienes van a tener esa potestad, y como lo hemos sabido, va a ser la Junta Central de Contadores Públicos y el Consejo Técnico. Entre los cambios que se presentaron con esta ley 1314, el Consejo Técnico de Contaduría Pública pasa de ser un ente del Ministerio de Educación a un ente del Ministerio de Industria y Comercio, ¿sí? Y básicamente la invitación es a que entremos y miremos en el Ministerio de Industria y Comercio cuál es ¿cómo se llama eso? Los puntos que se van a desarrollar a partir de este año 2012 hasta el año 2014 para la adopción de estas normas internacionales de información financiera. La parte jurídica, digamos que en este momento, cuando hay ese cambio de norma internacional, va a ser algo similar a como cuando se cambió la Constitución para los abogados. Sencillamente nosotros como contadores tenemos que, nuestros principios que tenemos contables, enfocarlos y ya no de tanto presentar los estados financieros a los dueños de la empresa, sino a todos los usuarios de la compañía, ¿sí? Por ende se va a tener que cambiar el chip de venga, yo lo preparo para mis directivos, sencillamente se va a preparar para usuarios, para el Estado, para todos mis accionistas, para todos los que deseen invertir en mi compañía. Cambio en el sistema administrativo. Dice, debe verificar qué sobra o qué falta para poder guiar la empresa a los fines requeridos. Cuando una persona natural quiere invertir, lo primero que necesita saber es sobre qué va a invertir. Si la compañía o no presenta unos estados financieros como debe ser, o hay rubros muy altos los cuales no están debidamente revelados, pues va a abstenerse, ¿cierto?, de realizar esa inversión. Por ende siempre va a tener, primero, que ver qué está componiendo ese estado financiero y adicional, cuál es la gestión administrativa que está desarrollando sobre esa compañía, que como ustedes saben, en los estados financieros se determina. No únicamente por la utilidad, sencillamente por la trazabilidad que tenga la compañía, la cantidad de años. En esta presentación de norma internacional ya únicamente no se va a colocar el encabezado de la compañía, compañía XSA, sino que se va a especificar la compañía viene desde tal fecha, ha tenido tales logros, ha tenido el premio X, ¿sí? Donde la persona que venga e invierta va a decir, bueno, esta sí es la compañía que yo quiero. El tema microentorno. Los acreedores deben saber el estado para poder verificar la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones. Una compañía que no maneje de manera correcta su efectivo, su equivalente al efectivo, sus proveedores, sus clientes, son los rubros, digamos que más cuando uno de proveedor le va a vender a una compañía, es lo primero que se fija en los estados financieros. Quien no lo sepa manejar tiende a desaparecer, ¿sí? Digamos que los proveedores, los acreedores, un banco, ¿sí?, en el momento en que requiera hacer un préstamo, porque sabemos que todo el mundo, todas las empresas necesitan apalancarse, y desea hacer un préstamo, va a empezar a mirar su rubro de pasivos, su rubro de activos, qué está provisionando, qué no va a estar provisionando. Por ende, la norma internacional va a acertar mucho más, va a acercar, digamos, va a presentar la información mucho más nítida para que esos acreedores, esos proveedores sepan bien a quién le van a prestar su servicio, a quién le van a prestar sus productos, ¿sí? Y para los propietarios o junta de socios para verificar la rentabilidad de sus negocios. Entre los estados financieros que antes se manejaban, había uno que se presentaba, pero no era de obligatorio presentación, que era el flujo de estados financieros, el flujo de efectivo, perdón. Ya digamos que con ocasión de la entrada de las normas internacionales, el flujo de efectivo va a ser un estado obligatorio. Absolutamente todas las
presentaciones de estados financieros deben conllevar este estado financiero, toda vez que es el que me va a decir. Antes únicamente teníamos la conciliación bancaria, donde teníamos un rubro, comparamos y sacamos las diferencias como partidas conciliatorias, pero ya con un estado de flujos de efectivo se va a saber efectivamente en qué se está utilizando, si están utilizando más recursos para compra de maquinaria o se están cancelando más por concepto de intereses, de obligaciones, sí, básicamente. Actualmente, de acuerdo al decreto 4946, a partir del año 2012, las empresas que quisieran adoptar por primera vez de una adopción voluntaria, ¿sí? Esta presentación de estados financieros ya lo podían empezar a realizar, ¿sí? Todas las compañías que cotizan en bolsa, que tienen acciones, que presentan pues esta clase de títulos, a partir de este año 2012, de manera voluntaria, ¿sí? Inscribiéndose previamente pues en el Ministerio de Industria y Comercio, podrían entrar a presentar los estados financieros de esta manera de norma internacional. ¿Qué ha pasado? Que en este momento, para empezar a desarrollar esos temas de cambio en la normatividad, se ha tenido que recurrir mucho a compañías extranjeras. Actualmente nosotros no tenemos digamos, ese nivel de profesionales que tengan conocimiento en norma internacional y que tengan la experiencia pues en esos traslados, esas transferencias. Por ende, la inversión es bastante grande y es de las cosas que tienen que evaluarse mucho en las compañías que deseen hacer ese traslado de norma del Colgap al US GAAP, norma internacional, toda vez que primero va a ser un costo bastante alto, porque digamos tener las personas idóneas que sepan de este tema de norma internacional, ¿cierto? Es bastante oneroso. Y lo segundo, la presentación como tal, tengo unos estados financieros de esta manera y al traducirlos voy a presentar primero un deterioro de mis activos, ¿sí? Inicialmente tenía, como sabemos en norma colombiana, mis activos están en costo histórico y se van valorando y depreciando, pero ya en norma internacional voy a tener que darle un valor razonable a ese activo, por ende voy a tener una afectación directa en las utilidades de la compañía. Cuando, digamos, actualmente lo que estamos desarrollando en la compañía, la idea es que los estados financieros que tenemos al 31 de diciembre del 2011 tienen un cambio impresionante con la nueva presentación con norma internacional. Obviamente a quienes va a afectar de primera mano va a ser los accionistas, que inicialmente tenían cierta cantidad de activos y ahorita van a tener un activo mucho más reducido y una utilidad por distribuir mucho más alta o menor, básicamente. Gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta de parte de los estudiantes? Sí, tengo una pregunta. Claro que sí. Señor. Mi nombre es Ricardo Cadena, soy estudiante aquí de la Facultad de Contaduría. Mi pregunta es la siguiente, como estas normas ya tienen un engranaje de varios años de preparación, sí. Creo que hay un límite para comenzarlas a implementar. Usted dice que no son obligatorias, pero entonces desde el punto de vista de un estudiante que está haciendo contaduría, ¿cómo se prepara? ¿Cómo aprende? ¿Cómo sería el procedimiento? Ya que dentro del pensum les parece que no están incluidas estas clases de cátedra, ¿cierto? Correcto. Esa pregunta tiene básicamente dos esencias. La primera, cuando hablo de que es voluntaria, es que, dado pues a la presentación de norma internacional, las compañías que cotizan en bolsa voluntariamente se pueden inscribir para cambiar sus estados financieros del año 2012. A partir de 1 de enero del año 2014, absolutamente todas las compañías que coticen en bolsa, las compañías de tamaño grande y mediano y las pymes deben trasladarse a norma internacional, ¿sí? Por ende, el voluntario es durante este primer año, pero a partir de enero del 2013, todas las compañías deben empezar a presentar los estados financieros para que, cumpliendo la norma, a partir del 1 de enero del 2014, ya tenga un estado comparativo para ir desarrollando pues su norma internacional. Lo segundo, la universidad, bueno, que esto lo va a hablar más adelante aquí el doctor Alfonso. Básicamente, la universidad se está preparando, las universidades, porque este tema no es de ahorita, es un tema que viene desde el año 2000, ¿cierto? Que es cuando se empezó el tema de la apertura económica, cuando empezaron los temas de que ya un país no puede estar cerrado ante todo el movimiento económico, ¿cierto? Global, mundial. Y todas las universidades en este momento están cambiando esa percepción. Digamos que aquí, propio de la universidad, se ha tenido que desde el principio se han dado los principios de contabilidad, ¿cierto? Iniciando, pero siempre ha sido enfocado a norma internacional. Se han entregado decretos, se han entregado leyes
para ir desarrollando esas habilidades en norma internacional. La idea es que hayan profesionales con la competencia de norma internacional, porque en este momento, digamos que por ahí leía una entrevista en estos días, que creo que salió el 23 de junio, se hablaba que la gran falencia que tenemos en este momento es no tenemos contadores con norma internacional y no tenemos contadores con inglés, que son dos cosas supremamente fundamentales y a las cuales, de cara a las cuales tenemos que dar el máximo rendimiento. Sí, señor. Gracias, doctor. Quiero hacer un comentario con respecto a la pregunta. La segunda pregunta del estudiante Ricardo es, sí, nosotros estamos pensando en las normas. El detalle es que es un tema exhausto. Y en alguna conferencia que compartimos con el doctor Ríos el año pasado, nos quedó claro que no es solamente nombrar las normas y estudiarlas y aprendernos de memoria. En Europa, una norma lo maneja un profesional. Él no es experto en todas las normas internacionales, es en uno. Y usted lo acaba de decir cuando dice es demasiado engorroso y costoso traer un profesional del exterior para que nos esté orientando a nosotros los colombianos en la parte económica de la empresa, cómo poder hacer esa transición. Porque sí tenemos un buen personal en Colombia, el detalle es que no es fácil las normas internacionales, no es lea y hágalo, es aplíquelo, especialícese y compártalo con los demás. Muchas gracias, doctor. Seguimos. ¿Hay alguna otra pregunta de parte de los estudiantes? Claro que sí. Ya voy para allá. También quiero comentarles que estamos en videoconferencia con algunas de nuestras sedes como Bucaramanga, Lérida, Girardot. Ellos también nos están escuchando y tendremos este conversatorio colgado en el aula a partir del 10º día hábil para que todos los que no nos pudieron acompañar por cuestiones de trabajo personales puedan tener acceso a esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Parra y soy estudiante de la Facultad de Contaduría también. Mi pregunta es, así como se va a hacer inversión en temas de capacitación en Colombia, ¿los sistemas de información están preparados para hacer el cambio? Por ejemplo, los paquetes contables, o también se tienen que hacer desarrollos a nivel de las compañías y desarrollos contables que respondan a las necesidades del cambio. Correcto. Digamos que ¿no? Digamos que la parte, digamos que en cierto modo adoptar normas internacionales significa, y es bastante importante la pregunta, adoptar temas tecnológicos, ¿sí? Si bien es cierto que nosotros estamos hablando de una presentación de estados financieros y que ya de cara a una entrega de unos estados financieros de cualquier compañía, no vamos a hablar del plan único de cuentas, no vamos a hablar de una cuenta 11, una cuenta 1115, sino que vamos a hablar de el rubro más importante y que va a estar componiendo pues esos estados financieros. Sí vamos a tener que, digamos que para efectos de llevar una trazabilidad, en el momento de la adopción por primera vez, vamos a tener que afectar bastante el tema tecnológico y va a ser bastante oneroso. Las compañías en este momento no se encuentran preparadas para eso. Obviamente que las compañías que prevén ese cambio, digamos que con esos tratados de libre comercio que se han realizado, todas las compañías han tenido que hacer un cambio en todo lo que tiene que ver con sus sistemas informáticos, ¿sí? Ya no va a ser el mismo cargue, llegó el recibo de caja y entonces sencillamente yo registro en mi paquete contable una entrada al banco, la salida o la cancelación de un cliente. No, sencillamente va a tener, digamos que esa tecnología debe tener una capacidad bastante grande, ¿cierto?, para poder que esa información más adelante dé una utilidad que corresponda. La respuesta específicamente es no estamos preparados. La idea es que las compañías sí tienen que empezar a invertir en forma bastante grande. Doctor, me surge una duda. ¿En su compañía capacitan de manera adicional a sus funcionarios del área contable para manejar el tema de las normas? Correcto. Sí, señora. Sí, digamos que la idea es que en el momento en que ya la compañía adopte esas normas internacionales, ¿qué es lo que pasa en la compañía? Que desde hace más o menos 15, 16 años se está cotizando en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Por ende, aquí se preparan estados financieros con información contable colombiana, pero se traducen y se envían a Estados Unidos pues en US GAAP. Siempre ha tenido pues que hacerse ese cambiecito, pero la idea es que ya como se va a empezar a tratar desde aquí de Colombia, absolutamente todas las personas contables deben tener el conocimiento básico de norma internacional. Va a ser una persona la que vaya y presente los estados financieros, quien indique qué se va a tener pues presente para que el usuario, ¿sí?, asimile esa información, pero como tal todos deben tener ese conocimiento básico. Y pues aquí digamos que vuelvo e insisto en la primera parte.
no es únicamente el contable quien debe saber norma internacional, sino absolutamente todos los miembros de la unidad organizativa. Todos los miembros de la compañía deben saber que hacen parte de esa presentación de estados financieros. Sí, señor. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias, doctor. Seguimos con el doctor Alfonso Saldaña, administrador de empresas, quien desde su punto de vista y su experiencia nos va a comentar las normas internacionales frente a su profesión. Bueno, muchas gracias, doctora Jenny. Buenas tardes para todas y para todos. Para las personas que están viéndonos por cámara también, primero que todo quiero agradecerles por estar acá y felicitarlos y felicitarlas porque se han tomado el tiempo de crecer un poquito más como personas y adelantarse a los sucesos que nos están pasando actualmente. Resulta que la globalización como tal no surge en los últimos 30 o 40 años como muchos teóricos nos los han querido hacer saber. Los procesos de globalización vienen desde 1492, cuando el señor Cristóbal Colón arribó a nuevas tierras y empezó a darse cuenta de que el mundo no es plano, sino es un globo. Este proceso nos trajo muchísimos cambios personales, estructurales, y obviamente trajo todas las excepciones europeas que vivimos en la actualidad. No nos hacemos ajenos a esta actualidad a partir de lo que nos heredan también nuestros amigos europeos con la institucionalización de las normas internacionales. ¿Qué pasa? Lo principal que uno tiene que hacer es un proceso motivacional y verificar qué bueno se puede extraer de todas y cada uno de estos procedimientos y de estos procesos que estamos sufriendo de cambio. ¿Qué tenemos como tal para poder pensar en global y como contadores públicos que ya no vamos a actuar solamente en un entorno colombiano como la mayoría de los contadores públicos que tenemos actualmente? ¿Cómo nos vamos a hacer ciudadanos del mundo? Es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. Y segundo, cómo nuestra profesión desde aquí, desde la escuela, va a proyectarse y va a poder servir en Colombia, va a poder servir en Canadá, pero también va a poder servir en Europa y en esos lugares tan cerrados para personas latinas como lo somos nosotros. Verifiquemos 3 mercados objetivo. El primero, empresas transnacionales. Si ustedes se dan cuenta de la actualidad que se vive en Colombia, ya muchos países y aparte de eso, muchas empresas que tienen activos fijos más grandes que cualquier país, estamos hablando de un General Motors, que superan el doble o el triple el PIB que tiene El Salvador, estamos hablando de un Mitsubishi, que por esas fusiones que se han vivido en Asia, están volcándose también para este lado. Estamos viendo muchas posibilidades de inversión extranjera en Colombia, pero esas posibilidades las debimos haber tenido hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no pasó? Pues ya ustedes saben, narcotráfico, inseguridad, algunos flagelos que desde el 60 hasta más o menos el 90 fueron un común denominador de la actualidad nacional. Hoy ya no lo tenemos, aunque pues existan unos vestigios, ya las empresas internacionales están viéndonos con mejores ojos. Por esto la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como nos contaba el profesor Saldaña, y aparte de eso, vemos otras cositas que se están haciendo, por ejemplo con países como Turquía, con China, que es la principal potencia mundial en cuanto a comercio. Entonces vamos a ver que países y empresas transnacionales están fijando nuestros ojos acá. Tenemos que estar preparados y desde ya, debimos haberlo estado desde el año 2005 cuando se ratifica como tal la implementación de las normas internacionales. Estamos también viendo un mercado financiero mundial. Hace 5 años a Colombia no le afectaba, es más, hace 3 años, no le afectaba de pronto una caída en la bolsa de Tokio, o no le afectaba ni siquiera la caída en Nueva York, aunque tenemos varias empresas allá. Hoy sí, o sea, hay un mercado financiero mundial que está enlazado completamente. Por eso la crisis española nos toca. ¿Cuántos de nosotros de pronto conocemos o tenemos familiares que viven en España o en países de la Europa occidental? Tenemos por vida y por organización un sentido mucho más global en cuanto al proceso. Y los medios de comunicación, quienes han creído y quienes le han apostado al proceso en Colombia, quienes le han apostado a ese cambio, que bien sea por políticas, bien sea porque realmente demostramos que somos más, como dice la propaganda, los que creemos en este país, y bien sea por gente como ustedes, que se ha tomado el tiempo, primero que todo, de estudiar, de conocer los estándares globales y de multiplicarlos, para poder seguir cada vez más avanzando y generando credibilidad, que es lo que importa en estos momentos. Bueno, vamos a ver y vamos a conocer qué tenemos
y cómo nos podemos llegar a potencializar en el mercado extranjero. Sabemos que nosotros tenemos una riqueza natural que no tiene ningún otro país. Somos primeros en aves, somos ya segundos en flor, pero estamos dentro de los estándares de los 5 primeros países en cuanto a riqueza natural. En nacimientos de agua también somos los primeros. Esto es bueno por un lado, pero por el otro lado cabe aclarar que no es tan bueno. Países como Japón, que realmente no tienen mucha fauna ni mucha flora, pero son líderes y vanguardia en cuanto a la creación de empresa, en cuanto a la generación de efectivo, en cuanto a la generación de utilidades en los negocios, nos están dando lecciones de vida a nosotros que lo tenemos todo. ¿Qué pasa? Al tener esa riqueza, pues tenemos recursos naturales para poder exportar. Por eso la bonanza del café, la bonanza de las flores, que son cosas muy positivas porque nos traen ingresos de otros países, que nos hacen ver la cara bonita del país, pero que sencillamente nos hicieron saltarnos una etapa de la vida en el contexto mundial. Esa etapa fue la etapa de la industrialización. Las industrias nuestras son industrias incipientes, lastimosamente. Y al brincarnos esa etapa, nos quedamos atrás en movimientos financieros, en estándares globales, y por eso también la plata nuestra, digamos, es diminuta frente a los otros tipos de monedas cambiarias en otros países. ¿Qué pasa? Actualmente nosotros estamos dando ese gran salto. ¿Y ese gran salto qué implica? Implica que ya en lo industrial no podemos hacer nada porque es que China es el país dueño de todo lo industrial, lastimosamente, para unos casos, y para otros casos benéficamente, eso dependiendo de la óptica con que se vea. Ya no nos vamos a desgastar haciendo máquinas para reproducir. Nos podemos estar no desgastando, sino empezando a creer en nosotros mismos, multiplicando conocimientos y brincar al sector servicios. Y ahí es donde el contador público colombiano va a ser parte fundamental en ese cambio. El producto principal del contador público es un servicio, es un intangible. Y ese intangible que le entrega es una información. Si mi contador dentro de mi empresa no firma, ¿sí?, no da el aval a este estado financiero que yo le quiero vender a unos accionistas nacionales o extranjeros, sencillamente van a perder credibilidad. Y actualmente, en el mundo de la comunicación que tenemos, si algo es un riesgo, entre menos sea el riesgo, podemos llegar a invertir, pero si el riesgo es más grande, ¿qué hacemos? Contador público de actualidad. Primero que todo, va a hacer sus cuentas frente a la transparencia, que ya es de obligatorio cumplimiento con las NIF, y va a decirle al señor gerente o a los señores miembros de la junta, mire, estos son los estados financieros de nuestra empresa, ¿podemos o no podemos competir? Volvamos al pasado y hablemos del contador público de hace 15 o 20 años. ¿Sí? El señor gordito, que tenía aquí unas cinticas, ¿sí?, que andaba y mueva su maquinita todo el tiempo. El contador solamente lo de la entrada con lo de la salida y listo, y salga. Hoy el contador público está llamado a gerenciar, a ver hacia el futuro, a tener un pensamiento prospectivo, y segundo, a estandarizarse globalmente para poder llegar a competir en el mercado mundial. Listo. Esta pequeña reflexión, todos somos contadores públicos colombianos, pero tenemos que generar una calidad mundial dentro de nuestro proceso. Lo que les contaba anteriormente, no solamente es encontrar la información financiera, que tiene que ser completamente detallada, y ahí sí hago un énfasis especial, y es porque el contador público, por la pregunta que le hacían ahorita al señor Saldaña, de que no, vamos a adoptar lo nuevo, y de pronto uno puede llegar a pensar es que entonces las técnicas y las metodologías de contabilidad antiguas ya no me sirven, entonces ni siquiera para qué estudio PUC, o para qué estudio desde las bases. No, todas y cada una de estas van a servirle a usted para defenderse en un ambiente mundial. Van a intervenir en decisiones gerenciales y asimismo se van a llegar a estandarizar. Vamos a tener un espectro laboral mucho más grande. Eso de que no hay trabajo no es tan cierto. El contador público, en su gran mayoría, y debatiendo en el curso que tenemos ahorita de procesos administrativos, con los muchachos nos dábamos cuenta que no es tan cierto, y que la mayoría querían llegar a ser revisores fiscales, querían tener su propia empresa y querían empezar a gerenciar. A eso tenemos que apuntarle todos. La actualidad y la globalización han hecho que empresas grandes se fusionen y sean mucho más grandes,
pero también han hecho que empresas se conviertan en pequeñas o que desaparezcan. Ahí es donde ustedes tienen que entrar a jugar. Y los procesos de TLC o globalización son lesivos para algunas compañías, para algunas personas, pero para otras son una gran oportunidad. Y la idea es que veamos eso desde la óptica real, desde la óptica de verlo como una gran oportunidad. Bueno, esto ya lo dije al principio, lo de la diapositiva que ustedes ven, vamos a abrir un espectro mucho más grande, vamos a hacernos ver realmente cómo somos y pues sencillamente el contador público generándose las competencias y de la información que se tiene dentro de las NIF. Y muchas gracias por regalarme este tiempito. No sé si hay alguna pregunta. Esto fue solamente una charla como más bien motivacional. Soy administrador público, especialista en gestión de organizaciones, entonces la cuestión mía es más hacia lo organizacional. ¿Listo? Entonces los dejo, si tienen alguna pregunta. Gracias, doctor Saldaña. Una pregunta que me surge desde la coordinación. Con su experiencia, ¿cuáles son esas falencias o debilidades que ha encontrado en los contadores a lo largo de su experiencia profesional? No podemos llamarlo falencias porque el contador público en su esencia, viéndolo desde la óptica externa, uno dice, cuando uno se hace un mapa mental de un contador público, la situación física no importa, uno piensa en una persona que sencillamente verifica que lo que se gastó es lo mismo que se ganó y que de pronto queda una utilidad, punto hasta ahí. Ya el contador público desde lo anterior, desde una percepción anterior, ahí era para de contar y fírmeme porque sin su firmita no podemos hacer nada, ¿cierto? La visión actual del contador público es, oigan, sí, hágame estos balances, regáleme esta información financiera, pero por favor opine. Y el por favor opine le da al contador público un grado más de humanización. El contador público actual sencillamente puede llegar a sentarse en una junta de socios, ¿sí? Por lo general puede llegar a opinar, aunque no tenga voto, y el opinar dentro de una junta de socios es, para la gente en las organizaciones, digamos un paso grandísimo, porque es una influencia que ejerce frente a alguna toma de decisiones. Entonces el contador público está llamado también a evolucionar como ha estado evolucionando todo el proceso educativo, a evolucionar como siguen evolucionando las empresas, y es más que todo, no es una percepción que sea negativa ni nada, porque el contador desde que haga bien su trabajo, honestamente y profesionalmente, no le veo ninguna implicación negativa realmente. Gracias, doctor. Con Hay mucho una gusto. pregunta del público. Por favor, se presenta. Buenas tardes, mi nombre es Joana García, estudiante de tercer semestre de contaduría. Profesor, en cuanto a su opinión, ¿cómo deberían organizarse las microempresas, las medianas empresas, las grandes empresas para recibir, para actualizarse, para poder manejar bien este tema de las NIF aquí en Colombia? Muchas gracias. Una pregunta muy válida y muchas gracias para recordar. Los principales tipos de empresas que van a sufrir, digamos, este cambio lo van a sufrir son las MIPYMES. Tienen que estandarizarse para poder surgir. Si no estandarizan estos procesos y si no adoptan estos cambios a 2014, lastimosamente tienden a desaparecer. Va a haber una lesión grande, sí, pero siempre y cuando se tomen este tipo de prevenciones, siempre y cuando se apoyen de un grupo de profesionales expertos en el tema y empiecen a verificar cómo pueden empezar a cambiar sus sistemas de información, no hay ningún problema. Que eso sale muy caro, ¿cierto? Existen clústeres, existen actualmente grupos en los cuales uno puede empresarialmente hacerse socio o amigo del vecino. El que antiguamente se llamaba como competencia, que si es que él hace el tenis más clarito, yo lo voy a hacer mucho más clarito, actualmente lo empezamos a ver como un socio estratégico. No necesariamente tiene que ser un socio para que entre los dos compartan utilidades y ganancias y pérdidas, sino puede ser un socio para hacer un clúster, y dentro del cambio organizacional que se está dando, ¿sí? Ya ahorita como organización abierta, que somos todas las empresas y personas, podemos ver estratégicamente cómo con la competencia o con el vecino hacer un grupo mucho más grande para unificar información y de pronto para comprar software y varias cositas que de pronto se nos pueden salir muy caritas. Aparte de eso, y no solamente en la cuestión de contabilidad, y para ustedes, el ejemplo claro de los zapateros del Restrepo, ¿cierto?
Los que conocen el Restrepo conocen que hay una zona grandísima de zapateros, cada uno tiene su tienda y cada uno tiene su dueño, ¿cierto? Y venden y compiten entre ellos. Pero cuando le solicitan de pronto un pedido grande, cuando le solicitan algún tipo de proceso, ellos se unen y son compadres y son amigos y ya después siguen siendo competencia. Entonces, de pronto por ese lado podemos estar viendo y de pronto podemos acolchar ese cambio tan grande que se nos viene en las normas internacionales. Otra pregunta. Mi nombre es Pilar Banoy, tercer semestre de Contaduría. Complementando la pregunta de mi compañera, podríamos decir que el mercado laboral de los contadores actualmente lo vemos, y es que se desempeñan mucho en el asesoramiento y acompañamiento de microempresas y de pequeñas empresas. Respecto a eso, quiere decir que ese mercado laboral puede cerrarse y deberemos únicamente competir y capacitarnos para estar preparados en las grandes empresas y en las transnacionales. Digamos, ese mercado laboral se va a ver más hacia ese lado y las pequeñas tenderían a desaparecer. La tendencia dice que sí, pero la tendencia es mentirosa, ¿sí? Vemos, como le contaba de los clúster, pequeñas empresas que han seguido surgiendo adelante. El campo laboral y el espectro, a la vista positiva, se nos va a crecer. Ahorita, ¿qué contador es revisor fiscal de una sola empresa? Lastimosamente las MIPYME no pueden llegar a contratar a un contador público para tenerlo aquí en la oficina sentado todo el tiempo. Pero esta empresa sí puede contratar los servicios de un empresario, ya llamémoslo empresario, revisor fiscal y contador, que puede llegar 2 o 3 días a la semana, se sienta muy juicioso y hace mis balances financieros. ¿Yo qué diría? Que la tendencia va más allá, va diciendo a que se van a reducir los procesos estructurales de la organización, pero van a aumentar las plazas en las cuales podemos los contadores públicos entrar a trabajar. Más viéndolo desde la óptica de multiplicar posibilidades antes de cerrar puertas. ¿Hay otra pregunta? ¿No? Doctor, muchas gracias. Bueno, yo me tengo que ir, entonces. Muy amable, sí. Bueno, muchísimas gracias con ustedes. Tengo otras obligaciones que cumplir, entonces espero que haya sido de su agrado, que tengan buena tarde. Gracias. Y le vamos a ceder el espacio al doctor Samuel González para que desde su experiencia como contador público y revisor fiscal en parte profesional nos acompañe y nos dé sus conceptos sobre estas normas internacionales. Doctor, bienvenido. Muy amables, buenas tardes para todos. Doctora Jenny, muy amable por la invitación. Mil gracias por compartir estos espacios. A ver, hace algunos días, algún empresario me preguntaba, doctor Samuel, ¿y por qué pues tanto como alborote de esto de las normas internacionales? ¿Y esto qué es? ¿O es que es una cosa nueva o algo? Digo que no es nuevo, ya lo decían mis predecesores. Creo que la contabilidad es una ciencia social que va evolucionando con el hombre. En la medida que va evolucionando nuestra sociedad, que vienen evolucionando nuestras empresas, pues se van creando necesidades de información, de mejorar lo que tenemos. Y eso es lo que nos está pasando. Ya lo decían aquí, pues hoy en día con la globalización de la economía se hace indispensable que las empresas pequeñas, para poder subsistir, para poder competir, hagan una serie de alianzas estratégicas. Pero para hacer esas alianzas estratégicas, cada empresa que quiere ser integrante de otra, pues debe cumplir unos mínimos, unos estándares de calidad de información y demás. ¿Por qué? Un ejemplo, o sea, ¿por qué como un recorderis? ¿Por qué nació el IASBIC? Por ese mismo efecto. Sí, empresas que de pronto querían cotizar en la bolsa de valores, competir en el mercado de valores de Wall Street, que tenían unos estados financieros preparados de acuerdo a la normatividad que rige en cada país, pero que fueron allá y al depurar esa información, siendo que estaban dando utilidad y al hacer la transformación, resultando dando pérdida. ¿Por qué? Porque pues hay que hacer unas adaptaciones. Ya lo decía el doctor Miguel, y para la adaptación en nuestro país tiene que irse dando paulatinamente, porque si no, muy seguramente muchas empresas tendrían que entrar a liquidarse. ¿Por qué? Porque es un cambio en su estructura financiera grande, ¿sí?
en cuanto a la valoración de sus bienes. Ya lo decía también allá, el valor razonable de sus bienes. Entonces de pronto venimos trabajando de una manera pues diferente, y aquí ya entonces, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Que hablemos el mismo lenguaje, que tengamos unos estándares y que lo que manejamos aquí en Colombia sea lo mismo que se maneja en la China, en cualquier parte. Entonces yo veo desde el punto de vista, y para ustedes que están en ese proceso, una oportunidad grande, pero también unos retos grandes de formación, no solo en la parte puramente ya de la profesión, sino en la parte de los sistemas, en la parte de los idiomas, ¿sí? Por eso hay universidades aquí, es decir, pronto de nivel más alto que se está preparando para graduarse, le exigen mínimo 2 idiomas extranjeros, y en eso nos toca trabajarle muchísimo. Pero si manejamos esa parte, hay una oportunidades de trabajo grandes. En el ejercicio de la revisoría fiscal, pues el revisor fiscal es como esa persona que está, ya llámese persona natural o empresa, que está allá y que está pues responsable de dar su concepto ante los socios, ante los accionistas, ante terceros, de todo el movimiento de la empresa. Es decir, verificar que los actos que cumple la administración están de acuerdo a las normas que exigen para la empresa, de acuerdo a las normas que exige el país, de acuerdo a las normas tributarias y demás, ¿sí? Entonces, es esa figura que está pues como por encima del contador, que tiene una responsabilidad inmensa, que hoy por hoy, y se comentaba el 17 de mayo, estuve en un evento que es el 6º encuentro de profesores de revisoría fiscal a nivel nacional e internacional, que se realizó en la Universidad Militar, y se hablaba precisamente de eso como la crisis que tiene la confianza pública. Recordemos que nosotros los contadores somos fedantes de fe pública. ¿Y qué es la fe pública? Es que una información financiera que nosotros estamos avalando la toman terceras personas para tomar decisiones, ¿sí? Un ejemplo, un proveedor pues la toma como válida, ¿para qué? Para darle un crédito a la empresa, un banco para concederle un crédito a la empresa, una empresa con la cual se quiere contratar, pues en base a esa información que se presenta, entonces para darles un negocio, un contrato de servicio, de proveer algunos bienes. Entonces, esa parte ha sido un poquito complicado, y pues a veces dice, bueno, y los revisores fiscales, los contadores, ¿dónde está lo de la fe pública? Con toda esta serie a veces de escándalos que hemos escuchado, los de la salud, los de la DIAN y muchas empresas más, y bueno, entonces, ¿qué nos ha pasado con esa fe pública? Y en parte se decía, a veces de pronto nos ha faltado desde la academia, desde la universidad, dar esos pilares y decir que nosotros necesitamos una formación integral, y a veces, es decir, de más ética, porque lo otro a veces pueda que nosotros lo vamos recogiendo, nos vamos formando, pero hay una serie que de pronto nos dejamos permear por muchas situaciones. Entonces ahí viene la reflexión grande, y también se decía pues en este evento de la falta de preparación de pronto para ejercer la revisoría fiscal. Recordemos que la revisoría fiscal es como estar más arriba de la parte contable, del contador, y a veces de pronto bien terminamos nuestra carrera y tenemos nuestra tarjeta profesional como contador público, podemos llegar a ejercer la revisoría fiscal. De pronto ahí hace falta también establecer como una especie de requisitos para poder acceder a ejercer la revisoría fiscal. Entonces de pronto en eso también estamos fallando un poco, de tal forma que para llegar a ejercer la revisoría fiscal necesitamos haber recorrido un tiempo de ejercicio profesional en la parte contable y conocer bien. Entonces de pronto se decía ya de pronto a nivel ya como focoso, decía, no, es que el revisor fiscal viene a firmar las declaraciones y recoger el cheque. Por Dios, nosotros no podemos volvernos como firmones, porque el ejercicio, la responsabilidad, recordemos que nosotros como contadores tenemos una responsabilidad ética, una responsabilidad social, una responsabilidad de toda la empresa. Yo hago siempre un símil, que nosotros los contadores somos como los médicos de una organización.
El médico mira al paciente, de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a los exámenes que si es necesario le hace, pues le hace unas recomendaciones, un recetario. Igual nosotros somos los médicos de la organización y somos los responsables de la salud financiera y contable de la organización que asesoramos. Entonces, en esa parte debemos de fortalecernos muchísimo. ¿Para qué? Para que nuestra empresa crezca. Es que a veces también ese ejercicio como que lo hemos dejado llevar y ahí como la discusión que siempre nos da Richard Matesechi. Dice, bueno, ¿la contabilidad qué es? Dice que es una ciencia, es una técnica, una disciplina. Y es como que nos hemos vuelto más técnicos. ¿Por qué? En la empresa nos limitamos a entregar una información que nos arrojan los sistemas, pero el análisis, la interpretación, y allá es donde debemos de apuntarle, ¿sí? Entregar una información, pero una información de calidad, que le permita al empresario tomar decisiones y que le justifique también tener el servicio de un asesor, de un contador, un profesional. Entonces, en esa parte, mis queridos estudiantes, para todos, necesitamos avanzar muchísimo, y nosotros también, porque a veces desde la academia nos hace falta dar esa orientación, y no mucho más allá, ¿sí? Entonces, nos falta prepararnos, y ahí tenemos grandes retos. Doctor, muchas gracias. Usted tocó algo importante y es la ética, pero a veces la ética viene ligada desde nuestras raíces. ¿Qué hacemos para mejorar la ética del contador como profesional? A ver, en las empresas a veces, o sea, hay muchas circunstancias que se dan, y es que a veces la necesidad, la parte financiera, y a veces como que se nos hace olvidarnos de ciertos valores. Pasó hace algunos años, presenté alguna propuesta para una empresa importante, y en la parte económica, cuando presenté la propuesta, era alrededor por ahí como de 6 millones o 5 millones mensuales. Entonces me dijeron, mi estimado doctor, muy buena su hoja de vida, muy buena su experiencia, pero es que resulta que con estos 5 millones que usted pretende que se le... Digo que muy seguramente, y vale mucho más sus honorarios, digo, pero con estos 5 millones yo le pago al contador, le pago al auxiliar, le pago, es decir, pagaba casi que media nómina de administración y le sobraba plata. Entonces, a veces cuando tenemos esa necesidad, es complicado, que la persona que de pronto tiene experiencia, ¿sí?, pide cierto valor por la remuneración de su trabajo profesional, desde luego con calidad, pero hay empresas que no, ya lo decían también, no tienen esa capacidad financiera de pagar. Entonces dicen, no, pues yo lo hago con otra persona que de pronto necesite, que no tenga mucha experiencia. Al fin y al cabo es cumplir. Y eso a veces le dice a uno, bueno, ¿y por qué tiene contador en la empresa? Pues es que me toca ya que las declaraciones, que los balances, estar firmados por el contador. ¿Sí? Como que no miran la calidad, no miran la utilidad de ese ejercicio profesional. Entonces, de pronto yo miro, es decir, y veo de pronto una causal de por qué esa desviación y por qué nos olvidamos un poco de la ética. ¿Estas normas internacionales van a permitir que la ética del contador sea mejor, sea menos ético, sea más transparente? Doctor, ¿usted qué opina? Es decir, pienso que, todo apunta a esa que si vamos a tener como los mismos estándares o tenemos que llegar allá, pues toda la información la manejemos en la misma, o sea, de la misma calidad, y entonces ahí tendríamos que acatar todos los preceptos éticos. Además, en nuestro país, es decir, uno ve también, y de pronto también es otra causal, de que pasan cosas y como que no pasa nada. Si uno mira, por decir algo, las sanciones en el Tribunal Disciplinario del Consejo Técnico de la Contaduría son muy blandas, y lo digo porque pues en el SENA y en otras universidades hemos estado analizando estas sanciones que emite el Tribunal Disciplinario, y donde dice uno, pero pues, dice, no, pues yo hago eso, cuanto más me suspenderán 3 meses o 6 meses, no pasa mayor cosa. Hace algún tiempo se habló algo un poco de que la revisión de la conducta de los contadores públicos nos iban a asimilar como a funcionarios públicos, y que no, o sea, el tribunal que iba, la entidad que iba a estar como al frente de ver cuál era la conducta nuestra, era la Procuraduría General de la Nación. Digo, entonces, si eso es así, entonces sí, ya es
diferente y muy seguramente vamos a tener que estar muy cuidadosos de toda esta serie de normatividad, de no estar avalando información que no corresponda. Es que la otra parte es curioso. A veces un empresario lo llama a uno y dice, mire, necesito que me firme estos estados financieros. Es una firmita, eso es cuestión de segundos. Es un momentico. Es que no es llegar a firmar y no, para yo firmar unos estados financieros necesito revisar todo el movimiento, necesito verificar que lo que dicen esos estados financieros es real. Entonces cuando ve el empresario dice, no, eso es como muy complicado, no me sirve. Llama a otro que no le ponga problema y que le cobre 50, 100 mil pesos por año. Se dan y se encuentran en esas personas. Entonces nos ha faltado trabajarle mucho en esa rectitud, en esos valores, y que ojalá pues las condiciones para el contador fueran más favorables, porque les decía, a veces la parte económica es la que nos hace flaquear. Gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joan Manuel Galeano, estudiante de Contaduría Pública, tercer semestre. Doctor González, usted tocaba un tema muy importante, era que pues, nosotros como contadores de esta época no debemos volvernos pulmones, y con este tema de las normas internacionales pone muy de moda la palabra depende, pero ese depende tiene que venir de un análisis que nosotros le realicemos a la organización sobre la estructura económica que tiene, y nosotros como estudiantes cómo podemos evolucionar y digamos volvernos más analíticos en nuestra formación como contadores. Pues vuelvo a la pregunta de mi compañero, en el pensum de la carrera pues vemos que se siguen todavía estableciendo las mismas normas que se vienen trabajando del decreto 2049, y se habla muy poco de las normas internacionales y cómo nosotros podemos adaptar esa educación nosotros para evolucionar en nuestra profesión. Entonces, no sé, de pronto un tip que nos pueda dar, un consejo que nos pueda dar a nosotros como los nuevos contadores de esta transición a estas normas. A ver, esto de las normas internacionales, ya lo decían mis colegas, venimos de hace rato. Con la ley 1314, la ley de convergencia, que viene desde 2009, ya llevamos 3 años y vimos que la adopción iba a ser a partir de 2013, lo iba aplazando y a último como que nos va a tocar abordar, porque si no estamos preparados, o en las empresas, pues nos vamos a tener que hacer planes de choque y muy rápido. Y ahora, lo otro es que el peligro que eso representa de no estar preparados, o sea, no estar preparados los sistemas para adoptar esas normas, ya que cuando se adoptan las normas ya en su totalidad, es muy probable que muchas empresas tengan que liquidarse. ¿Por qué? Porque se van a ver afectado su patrimonio en más de un 50%, y de acuerdo a nuestra normatividad ya es una causal de disolución. Esta parte, es decir, lo de las normas internacionales, se debe trabajar, digamos, en primeros semestres, algo que llama uno por teoría contable. Es como la evolución de la contabilidad, contaduría, los principios y normas, hasta llegar hoy en día a la adopción. Y así como debemos de tener presente lo que nos dicen las normas y principios que actualmente estamos aplicando, lo que nos dice el decreto 2649, 2650, pues igual trabajemos paralelo las normas internacionales, porque es en año y medio que vamos a tener que estarlas aplicando y ya no hay más tiempo. Así como dice por allá un locutor deportivo, dice, y no va más, y ya nos tocó arrancar con eso. Entonces es urgente esa preparación, ¿sí? Entonces nos toca buscar la información. Toda esa información la conseguimos, entonces es estar a la par consultándola, haciendo esos paralelos, ¿sí?, entre lo que tenemos y lo que va a ser nuevamente, y ahí podemos ya ir avanzando en lo que va a ser nuestro ejercicio profesional. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Rosa. Tengo una inquietud. Tengo entendido que con la entrada en vigor ya de las normas internacionales, la revisoría fiscal como tal tiende a desaparecer. De ser así, ¿quién entraría en esa labor fiscalizadora o cómo se empezaría a manejar directamente? A ver, la revisoría fiscal como tal
existe en Colombia. Creo que en ningún otro país existe esa figura. Ya a nivel de otros países es lo que es la auditoría externa. Entonces, pues, es decir, y es algo que se debatía en este encuentro de profesores de revisoría fiscal. Yo vengo asistiendo desde hace, o sea, es el sexto, eso se hace cada año. Hay un grupo de universidades que organizan estos encuentros. No es que vaya a desaparecer, o sea, es decir, ya sea en cabeza de la revisoría fiscal o de la auditoría externa, que muy seguramente se va a dar en adelante con la adopción de las normas, pero siempre va a estar ese ejercicio como punto máximo del ejercicio de la profesión, ¿sí? Entonces, no va a desaparecer. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta? ¿Hay algún otro estudiante? ¿No? Doctor. Gracias. Ya voy para allá. Buenas tardes, mi nombre es Lady, soy estudiante de contaduría. Bueno, yo trabajo en una empresa multinacional, referente a lo que se dice de firmar los documentos diferentes, representantes legales, proyectos. Nosotros tenemos los estados financieros en idioma español y pues nosotros le pasamos los estados financieros a él común y corriente y ni siquiera los revisa y los firma. Tenemos auditoría y tenemos revisoría fiscal. Con ayuda del contador. ¿Cree que las NIC nos pueden ayudar a solucionar esta clase de problemas e inconvenientes teniendo en cuenta sus idiomas y la estructura de los estados financieros? A ver, uno de los objetivos principales, ya los decían los colegas, de la NIC es que esta información sea razonable, que sea comparable y que sea verídica, ¿cierto? Entonces, como a la luz de estas normas nos exigen tener en cuenta mucho más aspectos, el desglose de ciertos rubros, entonces va a ser mucho más confiable esa información que vamos a presentar, ¿sí? Porque a veces de pronto se puedan presentar ciertas falencias como estamos manejando actualmente nuestro sistema. Entonces, con la adopción de estas normas, hay ciertos rubros que nos exige manejar más en detalle, ¿sí? Un ejemplo, un activo fijo, actualmente, pues es como fácil de manejarlo. Yo digo, un edificio, pues lo desglosamos como en dos partecitas, valor del terreno y el valor de la construcción como tal, ¿sí? El terreno no se deprecia, la construcción sí. Con la adopción de las normas internacionales y la NIC 16 más concretamente, pues ahí ya hay que descomponer ese activo y cada parte llevarle su hoja de vida. ¿Por qué? Porque va a tener diferentes vida útil. Entonces va a ser más viable o más confiable, mejor, la información que vamos a presentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese bien tiene diferentes componentes, entonces cada componente lo vamos a presentar por separado y vamos a presentarlo, nos habla ahí la norma, dice el valor razonable, o sea, un valor confiable que nosotros creemos, o sea, que se considera que ese valor es el que corresponde y el que se está presentando en esos estados financieros. Entonces, desde esa óptica, sí nos ayuda muchísimo. Gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿No? Doctor, dale las gracias por su participación, por compartir con nosotros parte de su experiencia y seguimos con el doctor. Con mucho gusto, Gustavo muy Caro. amables. A usted, doctor, muchas gracias. Nos va a acompañar el doctor Gustavo Caro desde su experiencia y profesionalismo para cerrar así el ciclo de este tercer conversatorio sobre normas internacionales. Muy buenas tardes para todos. Ya para concluir el conversatorio, tocó la parte final. Solamente me voy a referir a algunos aspectos importantes relacionados con la estandarización de normas internacionales. En la medida en que fui miembro de una mesa que se creó con este propósito a partir de la ley 1314 en el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, que es el que ha venido liderando todo este proceso, en coordinación con los nuevos organismos
que modificó la misma ley, entre otros el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. En su momento, me estoy refiriendo al año 2010, se pensó en si era conveniente o no adoptar las normas internacionales, o se hablaba de dos términos que fueron muy importantes para destacar allí, si era conveniente para el país adoptar normas internacionales o armonizarlas como se venía haciendo con ciertas empresas que participaban en los mercados globales. Sinceramente, yo no le daba importancia a ese término de adopción y adopción de normas, armonización de normas, y también había otro término muy similar que en pocas palabras significaba si nosotros debíamos seguirnos por unos parámetros ya indicados por algunos organismos multilaterales que habían trabajado desde hace mucho tiempo en estos temas, o si nosotros debíamos crear nuestras propias normas a partir de nuestra realidad y de nuestra cultura contable. Valga decir que sobre estos temas nosotros estamos muy crudos aún, que han pasado ya algunos años después de que se despidió la ley 1314, es muy poco lo que hemos avanzado, y por eso estamos aquí, y en todos los escenarios académicos, empresariales, se está haciendo mucha cultura en torno a la estandarización de normas. Se decía, por ejemplo, que cómo se iban a adoptar cuando el país aún no había suscrito tratados de libre comercio, y era imposible adoptarlos porque las normas, como ustedes bien lo saben, no son elaboradas por los gobiernos, sino por organismos privados de la profesión. Entonces había un inconveniente en ese entonces, que si el país no tenía suscritos convenios multilaterales con los países emisores de esas normas, no podíamos adoptarlas. Era imposible. De ahí que con la suscripción por parte del gobierno colombiano con otros países del mundo de los tratados de libre comercio, ya se abrió, digamos, la puerta para nosotros poder pensar en la implementación o adopción de los estándares internacionales. Pero vino otro problema, además que si era conveniente tomar ya los estándares que se tienen en el mundo, porque valga decir que esos ya están, ya hay unos estándares que se aplican en todos los países del mundo y que han venido haciendo eco y han venido tomando forma. Ustedes recordarán que hablamos de las USGAP, hablamos de las NIC y hablamos de las IFRS. Esas son tres tipos de normas internacionales que se han venido aplicando en muchos países del mundo, pero las que han tomado recientemente más fuerza, y quizá vamos a llegar a, podríamos decir que ya la mayoría de países del mundo las han adoptado, son las IFRS. La Comunidad Europea, Estados Unidos de Norteamérica, ya en sus empresas han venido implementando estas normas, y aquí en Colombia se está estudiando con mayor énfasis este tipo de normas. Luego de eso se pensó, bueno, si se implementa una ley de adopción de normas, el gobierno no podría obligar a todas las empresas a acogerse a esos estándares internacionales. Eso sería impráctico, sería muy complicado para las empresas acogerse a esos estándares tal y como están concebidos, y porque una sencilla razón era que se tenía una estadística en Colombia de que el 96% de nuestras empresas son empresas de la pequeña y mediana industria, son microempresas cuyos activos estaban o no superaban 500 salarios mínimos, cuyo personal no superaban los 50 personas, entre 10 y 50 personas, y que el 96% de nuestras empresas estaban ubicadas más o menos en ese campo. ¿Qué significaba eso? Que obligara a todas nuestras empresas a acogerse a unos estándares que son para las grandes empresas, eso no
sería muy beneficioso dadas las mismas condiciones. Entonces se ha venido trabajando de allí hacia acá en esos temas y hoy ya se tiene un documento muy elaborado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública que planteó una estrategia para poder implementar en nuestro medio los estándares internacionales. Y allí lo que se ha previsto es básicamente homogenizar unas exigencias mínimas para las pymes, que es el caso de nuestra cultura empresarial en Colombia. Es decir, que no podían obligar a las empresas, no se podría obligar a las empresas a presentar, por ejemplo, 5 estados financieros de propósito general auditados y certificados, pues porque eso es un desgaste para muchas empresas en nuestro medio. Entonces, se está trabajando en 2 sentidos. Unas normas cuya obligatoriedad podrían aplicarse a las pymes, dada la naturaleza de nuestras empresas que superan el 95%, y otras normas para las empresas que participan en el mercado de capitales. Entonces, eso ya es más coherente con nuestra propia realidad. Y, repito, en ese sentido ya se tiene unos avances muy importantes y se han tenido que considerar también algunos estándares que tocan a la formación de los contadores y al ejercicio profesional. Yo les voy a compartir los aspectos que se consideraron en ese entonces relacionados con los estándares que debe cumplir la formación de los contadores en Colombia particularmente y que debían estar al nivel de la formación de contadores en otros países del mundo. Entonces se planteó, por ejemplo, que aquí debíamos afianzar los conocimientos profesionales de la disciplina, desarrollar habilidades y valores profesionales, ética y actitudes para servir a las empresas y a la sociedad. Y refiriéndonos a ello, AIFAC planteó unos elementos esenciales para la acreditación de los profesionales y para la profesión profesional. Por ejemplo, se planteó que debíamos trabajar en aspectos relacionados con la disciplina, con la formación de los contadores, con los contenidos curriculares de los programas para elevarlos a los estándares internacionales, porque nosotros debíamos hablar en el mismo lenguaje con contadores de otros países del mundo. Entonces, eso replantea cambiar los currículos de la formación de los contadores en la academia, en las universidades de estos países. Eso plantea adecuar digamos, el plan de estudios a esas exigencias internacionales. Se planteaba, por otra parte, que debía exigirse una experiencia mínima antes de titular a los contadores, antes de otorgarles su licencia profesional, su tarjeta profesional. Debía exigirse una experiencia mínima para poder asegurar un buen desempeño en las empresas y en la sociedad. Y que se debían trabajar también unas pruebas de competencia profesional a partir de la terminación de sus estudios. Y fíjense que como resultado de eso es que se creó los exámenes para los profesionales en los Saber Pro que llaman ahora. Ahí fue donde surgió eso. Y es que lo que se ha venido trabajando en esa materia para poder garantizar a las empresas un mínimo de calidad y un mínimo de exigencia en el desempeño de los contadores públicos. Sobre ese particular también se trajeron a colación algunos mínimos estándares profesionales para la profesión, y se los voy a mencionar aquí. Requisitos de ingreso a los programas de educación, es decir que
a los aspirantes a formarse como contadores públicos debían exigirse ciertos perfiles, ciertos requisitos mínimos en los programas de contaduría. Segundo, los contenidos de los programas de educación profesional debían estar al tanto de las exigencias del mundo para que pudiéramos asegurar lo que se pretendía con los estándares internacionales, que es transparencia, confiabilidad y comparabilidad de la información financiera entre las empresas que participan en los mercados globales. Repito, transparencia, comparabilidad y confiabilidad en la información. Entonces, para asegurar eso, pues hay que modificar los planes de estudio, y en eso también se ha venido trabajando permanentemente por parte de las universidades. Ya en los planes de estudio, por ejemplo, se tiene este tema de normas internacionales como una materia fundamental, principal. Otro de los estándares son las aptitudes profesionales y de educación general. No solamente el contador público debe tener una formación integral, sino que debe prevalecer el tema de la ética. También por las crisis que hemos tenido que sortear y experimentar en el mundo, derivadas de las debilidades en el desempeño profesional de los contadores. Y aquí en nuestro país hay ejemplos muy recientes que nos dan explicación de ello. Todos esos problemas de corrupción que estamos experimentando día a día en nuestro medio, todos esos problemas de las empresas por dificultades, por inoperancia, porque los negocios no son viables a futuro, mucha de la responsabilidad recae en el ejercicio de los contadores públicos. O díganme ustedes, ¿en dónde de esas empresas que han tenido problemas no ha habido contadores? No ha habido revisores fiscales, auditores. Si en las empresas, dentro de sus áreas funcionales, tienen profesionales de esta disciplina. Luego, en todos los profesionales que se desempeñan allí debe recaer alguna responsabilidad de lo que ha ocurrido y hasta dónde ha llegado la situación de esas empresas. Eso es un punto de reflexión muy importante que tenemos que tener muy presente. Entonces, sobre eso se ha venido trabajando en el tema, y la ética es un tema que prevalece en el plan de estudios como un eje fundamental de la formación. Los valores profesionales, la ética y la actitud de los egresados. Otro estándar sobre la formación de los contadores son los requisitos, como ya decía, de experiencia práctica, para que cuando el contador salga al mercado laboral ya pueda ejercer su profesión con algún reconocimiento, porque la experiencia le va a permitir desempeñarse mucho mejor. Otro tema es la evaluación de las capacidades y competencias profesionales, para lo cual se han formulado unos recursos de evaluación, unos instrumentos de evaluación, y entre ellos está el Saber Pro, que también se está tratando de trabajar esos temas en el interior de las universidades, para que cuando el profesional salga también pueda acreditar un mínimo de conocimientos, habilidades, destrezas y competencias. El otro tema que hace referencia también con la ética es el desarrollo profesional continuo. Desarrollo profesional continuo, un programa de aprendizaje permanente y continuo para el desarrollo de las competencias profesionales. Repito, unos programas de aprendizaje permanente, continuo para el desarrollo de las competencias profesionales. Es decir, que no basta con que nosotros estudiemos la disciplina, nos titulemos, salgamos a ejercer, sino que tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir afianzando nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestra experiencia, como requisito para poder ejercer la profesión. ¿Por qué también? Porque se ha notado que muchos profesionales se titulan
obtienen su tarjeta profesional y hasta ahí llega su formación académica. Y eso plantea problemas también para las empresas y para el desarrollo y la proyección de la profesión. Y finalmente, un asunto importante son los requisitos que debe tener el profesional en diferentes áreas de desempeño. Y eso ha obligado también a que se piense en especializar ciertas labores que desempeñan los profesionales de la contaduría. Nosotros tenemos un amplio campo de desempeño, ustedes lo saben, no solamente como contadores, sino como auditores, como revisores fiscales, como gerentes financieros, como asesores financieros, como consultores empresariales. Hay una amplia gama que para el desempeño en la profesión que, por lo mismo que es amplia, se requiere que nosotros tengamos especialidades en algunos campos específicos para poder hacer un desempeño de lujo. Y de ahí se han implementado programas de especialización en el área de formación de los contadores públicos. Vale decir también que nosotros en el tema de revisoría fiscal y auditorías, que es uno de los campos de desempeño muy importantes de los profesionales, estamos trabajando metodologías globales, conocimientos compartidos, herramientas compartidas con otros profesionales del mundo. En auditoría se trabajan estas metodologías y estas herramientas y aplican a diversos países del mundo. Es decir, que lo que se hace en auditoría aquí no es solamente aquí en Colombia, sino que se puede aplicar la misma metodología, las mismas técnicas de auditoría, los mismos papeles de trabajo en cualquier empresa, en cualquier lugar del universo, porque esas metodologías son globales. Los instrumentos que se aplican en la auditoría también son globales. Hay unos aplicativos, hay unos software que también aplican y se pueden aplicar aquí en Colombia, en Perú, en Argentina, en Venezuela. Nosotros ya hacemos eso en nuestro desempeño profesional. Bien, el tema de los retos que tenemos en la profesión hoy. Además de lo que les mencioné, que es un requisito de nuestra formación profesional, las empresas hoy están requiriendo que sepamos de los mercados globales. Están requiriendo profesionales que hablen otros idiomas, que hablen, por ejemplo, ahora con los tratados de libre comercio con Japón, con China, con Estados Unidos, se requiere que nosotros nos defendamos y tengamos en nuestra lengua mínimo 2 y 3 idiomas para poder competir en esos mercados. En eso también se tiene que trabajar y se ha venido trabajando. Se está requiriendo que sepamos de impuestos, pero no solamente de impuestos locales, impuestos domésticos de nuestro país, sino que también sepamos de impuestos internacionales, de las normas que rigen la tributación en otros países con los cuales se tienen negocios. Se está exigiendo asesoría en inversiones, en fusión de empresas, en compra de empresas del exterior, en algo que se llama en derecho comercial, escisiones, liquidaciones de empresas, fusiones, alianzas estratégicas. En todos esos aspectos se nos está demandando trabajo profesional. ¿Y qué decir de las auditorías? En auditoría interna, en auditoría externa, en revisoría fiscal. Tenemos mucho por hacer, porque, repito, con todos estos problemas que se están afrontando en las empresas y en el mundo, pues se está exigiendo que haya mayor confianza para poder invertir en las empresas, que haya seguridad en la información que se está emitiendo y que se tenga tranquilidad de que sí se puede hablar en el mismo lenguaje. Eso para significarles a ustedes que tenemos unos retos muy grandes y yo les voy a
no sé de qué manera vamos a trabajar con la doctora Jenny para que ustedes conozcan la presentación que traía, que es una presentación de normas internacionales. Se las iba a compartir, pero no hay tiempo. Eso es como para poder trabajar esos temas, por lo menos 4 horas. Pero yo quería hacer un recorrido, pero ya no hay el tiempo suficiente, para que ustedes vean todo lo que nos espera. Es un reto muy grande y eso requiere pues afianzar nuestra cultura contable, porque finalmente las normas internacionales lo que hacen es plantear todos los temas que nosotros trabajamos en la formación de la contabilidad pública. También se ventiló en esa experiencia que tuve en la mesa de trabajo, es que se hizo conozco 2 proyectos para derogar las normas de contabilidad aplicables en Colombia en su totalidad. Conocí 2 proyectos para derogar todas las normas aplicables en Colombia en su totalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de un momento a otro quizá nos vamos a tener que vivir esa experiencia de que nos digan por ley quedan derogadas todas las normas y tenemos que volver a empezar a estudiar las normas que van a ser aplicables hacia el futuro, una vez que se implementen los estándares internacionales. Yo creo que eso se viene a venir porque se está armando, digamos, el cuerpo de estándares que aplicarían para nuestras empresas en Colombia y sobre las cuales tendríamos la obligatoriedad de aplicarlas en el mediano y largo plazo. Eso significa que debemos estar preparados. Estamos hablando muchísimo del decreto 2649 y las demás normas que lo modifican, lo complementan y lo derogan, porque ha habido muchas normas, pero eso ya es una concha de retazos que hacia el futuro en un día nos vamos a tener que sorprender porque van a quedar sin efecto. Pero mientras estén vigentes, pues tenemos que referirnos a ellas y tenemos que darle observancia y cumplimiento a las mismas en nuestro ejercicio profesional. Pero yo pensé que eso iba a ser mucho más pronto. Conocí 2 proyectos de ley que derogan en su totalidad las normas aplicables en Colombia. Entonces, yo creo que eso se viene a venir. De ahí que tenemos que estar preparándonos en estos nuevos temas de normas y estándares internacionales. Yo quería comentarles esto porque realmente fue lo que yo rescaté de esas mesas de trabajo en las cuales participé y lo que se ventiló allí. Allí han participado las universidades, han participado los gremios y por su parte el Consejo Técnico de la Contaduría, que le dieron una reestructuración muy importante y que antes expedía unas normas que eran de obligatorio cumplimiento por parte de los contadores, los pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría, y que ahora se llaman orientaciones profesionales. Sobre estas orientaciones profesionales hay unas muy importantes que nos van a enseñar algunos aspectos de la profesión y hay otras en curso que han venido trabajando en las universidades porque el Consejo Técnico se ha apoyado en todas las universidades del país para trabajar unas orientaciones profesionales que, como su nombre lo indica, son de mucha utilidad para nuestro ejercicio profesional y no obligan, pero sí nos dan unas pautas para el desempeño profesional muy importante. Yo creo que hasta aquí podríamos dejar el conversatorio y de alguna manera vamos a compartir la presentación que les traía sobre normas internacionales a través de la doctora Jenny, para que ustedes la conozcan y sepan todo lo que nos falta por aprender. Porque más que todo es como, ustedes vean la dimensión de los temas que queremos sentarnos a estudiar. Y si hay alguna inquietud, con mucho gusto estoy presto a atenderla sobre lo comentado. Muchas gracias, bastante interesante su intervención y eso es lo que está pensando en el Instituto de la Coordinación de Contabilidad Pública. Estamos reformando los contenidos, pensando en todos los procesos ambientales que están valiosos y pensando que gracias a los PLC, a la vuelta de 5 años, nuestros profesionales y nosotros debemos de tener una recertificación. ¿Eso qué quiere decir?
que no solamente basta con tener la tarjeta y el título, hay que estarse capacitando constantemente para volver a presentar pruebas profesionales. Porque eso es lo que nos está llevando el TLC con todos los países que ustedes han nombrado. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta dentro de los estudiantes? ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto? Yo sé que quedan muchas dudas, que hay temas que uno no lo han tocado porque somos muy jóvenes en el programa. Vamos hasta ahora en cuarto periodo académico. Pero si alguien tiene una duda, bienvenida, porque son estos espacios los que nos ayudan a aclarar esas dudas, a compartir experiencias, a capacitarnos un poco más dentro de lo que es la profesión. Alguien había alzado la mano, la niña. Muy bien. El Consejo Técnico de la Contraloría Pública, a partir de la Ley 1314, fue reestructurado en su composición y en su funcionamiento y en sus competencias. Hoy, como quedó, es un organismo consultor del Gobierno Nacional. El Consejo Técnico está encargado de presentar la estandarización de normas internacionales a consideración del Gobierno Nacional, que es quien debe, a través de una ley de la República, implementarlas. Entonces, como organismo consultor, él es un organismo de estudio de las normas, orientador del desempeño profesional y, digamos, asesor del Gobierno Nacional para todos estos propósitos de los estándares internacionales. Y en eso ha venido trabajando. Hay unos documentos ya elaborados por el Consejo Técnico que vale la pena que ustedes los conozcan. Hay uno que, el primer documento que ellos emitieron se llama Direccionamiento Estratégico de los Estándares Internacionales. Tómenlo como referencia, lo pueden bajar por internet. Direccionamiento Estratégico para los estándares internacionales, para la convergencia de estándares internacionales. Este es uno de los primeros documentos que elaboraron, y ahí ya hay algunas pautas que ha venido siguiendo para poder presentar al gobierno algunas iniciativas a través de las cuales, mediante ley del Congreso, se irían a implementar en el futuro. Entonces, básicamente es un organismo consultor del gobierno y es un organismo que orienta el ejercicio y el desempeño de la profesión a través de sus orientaciones profesionales.